Carpetas blancas, página número 2, por favor. A la página 1, perdón, página 1, a Jehová invocaré. A Jehová invocaré. Página 1. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera de que roca. Dios es quien me llene de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Vamos ahora a participar, hermanos, de lo que es la comunión, la cena del Señor, hacer una memoria de aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en aquella cruz, al redentor de nuestros pecados. Al recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, participamos del pan, que representa el cuerpo, y de la copa, que representa la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por usted y por mí. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a Noé, por favor, y un servidor, y poquito se va a hacer a cargo de la oración final del Señor. Vamos a orar. Muchísimo buen Padre, que estás en los cielos, gracias por esta mañana. Te pedimos que nos acompañes, cada uno de nosotros, Padre, individualmente y así como hermanos también juntos, Padre. Vamos a participar de la cena. Es mandamiento, Padre. Tenemos este pan y todo que vamos a tomarlo, estaremos recordando ese sacrificio, Padre. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. De la misma forma, Padre Santo, le pedimos que usted bendiga este fruto de la vida, que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para hacer nuestros pecados. Le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que hemos venido a participar de él, pero hagamos dignamente delante de su presencia y que nos autoexaminemos antes de participar de él. Bendiga a cada uno de nosotros y en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Padre, respondió Dios, no es de Dios, porque eres proyecto de Dios, la escuela que está en la tarde, que bendiga la fuente de Dios en la poder, Dios que lo pedía, en el único nombre de Jesucristo, amén. Vamos a entonar un corito para la ofrenda para los niños, porque niños participar. Estamos tratando de instruir a nuestros niños también a que participen. Entonces va a pasar corito y lo que quiera. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahora los niños van a pasar con mi esposa y también van a poner ellos su clase, y nosotros, como siempre digo, nosotros los niños grandes nos quedamos aquí, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Que Dios bendiga su palabra, hermano. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermanos, le hemos titulado En la tarde de la vida. La palabra de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo hablando aquí, está diciendo claramente, hermanos, que para Él le era necesario hacer la obra de aquel que lo había enviado. En esta ocasión se trataba de su Padre, nuestro Padre celestial que está en los cielos. Y nos dice la razón por la cual debería hacerlo, porque dice que viene el día, mientras que el día dura, dice, y va a venir la noche cuando nadie va a poder trabajar. Entonces, va a llegar el tiempo, hermanos, de la cual usted y yo ya no
vamos a ser las mismas personas, ya no vamos a tener las mismas fuerzas que teníamos antes, y por eso nos hace la reflexión, o nos invita a que trabajemos para nosotros, que nos mantengamos ocupados en ello, hermanos. Primeramente, hermanos, en la tarde de la vida debemos de estar meditando claramente o estar reflexionando concerniente a nuestro pasado. Y hay algunos conceptos, hermanos, posiblemente erróneos que hemos tenido. Por ejemplo, el mito del misionero y la obra misionera. La idea, hermanos, que somos responsables de hacer a la gente cambiante. Yo no puedo hacer a alguien que cambie, pero la palabra de Dios nos enseña que puede transformar a la persona. ¿Sí? Allá en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice claramente. ¿Sí? No os conforméis a la corriente de este siglo, sino transformados, hermanos. ¿Y cómo podemos ser transformados, hermanos? Bueno, la misma palabra de nuestro Dios nos dice que es a través de las Escrituras. ¿Sí? Solamente nuestro Dios, hermanos, es el que puede cambiar a la persona. Tenemos que enseñarles, hermanos. Es nuestra obligación, es nuestra necesidad de predicar la palabra de nuestro Dios a toda la humanidad. Y esto es lo que nos ha dejado en la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando les da la gran comisión a los apóstoles, le dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice el versículo 20, hermanos, que es el punto clave, que dice, y enseñándoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñarles mientras hay tiempo? Dice, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuáles cosas? ¿Qué cosas nos han enseñado? ¿De dónde proviene toda esta enseñanza? Bueno, de acuerdo ahí, hermanos, es las cosas que nuestro Señor Jesucristo había dado a los discípulos, pero nos los ha dejado a usted y a mí para enseñar, hermanos. ¿Sí? Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16 también lo enseña. Ellos tienen que cambiarse conforme a lo que aprenden de nuestro Dios. Por eso yo dije, yo no puedo cambiar a una persona. Yo no puedo transformar a una persona. Pero que sí puede hacerlo es nuestro Dios. Y la única forma, hermanos, es cuando usted y yo verdaderamente le damos entrada a nuestro corazón, a nuestro Dios. Él es el que va a ir empezando y va a ir moldeando la vida de aquella persona y va a hacer un cambio transformador en gran manera, hermano. En gran manera. Pensar, hermanos, que tenemos que ganar la vida eterna con nuestras buenas obras y temer no poder alcanzar. ¿Cuántos de nosotros piensa o teme no poder alcanzar la vida eterna? Yo creo que cada uno de nosotros debe estar meditando y pensando claramente, hermanos, que si no nos mantengamos fieles o firmes, si no nos mantenemos fieles o firmes en las cosas de nuestro Dios, podemos perder o alcanzar la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es para todos. Es para todos. Pero necesitamos nosotros poder entender, poder comprender claramente, hermanos, que está al alcance de nosotros. Pero es decisión nuestra alcanzarla o rechazarla, o no recibirla. Porque dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y esto es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, hermanos, que vino a buscar y a salvar a cada uno de nosotros que estábamos perdidos, a cada uno de nosotros que andamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, a nuestro hombre interior. El carnal estoy hablando, el hombre carnal, ¿sí? Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ahora, debemos de estar meditando siempre, hermanos, que tenemos que enfocarnos en poder obtener y ganar la
la vida eterna. Pablo lo hizo, ¿no? Si nos ponemos a pensar de Pablo, ¿cómo era Pablo en su tiempo atrás, en su antigüedad? Dice que era perseguidor de los cristianos, que los buscaba para irlos a meter a la cárcel, para maltratarlos, etcétera, etcétera, hermanos. Pero fíjense cómo cuando iba rumbo a Damasco, Hechos capítulo 9 lo enseña. Dice que cuando iba rumbo a Damasco, hermanos, Saulo de Tarso iba por ese camino cuando repentinamente escuchó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Saulo, hermanos, iba a enfrentar un cambio total en ese día. Saulo de Tarso, hermanos, iba a hacer claramente, hermanos, su transformación de ser perseguidor de los cristianos a ser uno de los más grandes predicadores de la historia. Y nos dice la historia aquí, hermanos, que cuando él escuchó la voz del Señor que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, se dice que él estaba atónito. Él buscaba a todas partes para ver quién fue el que le había hablado. Y hay que recordar que Pablo llevaba consigo varias personas. Y ninguno de los que andaba con él le fue quien habló. Entonces, cuando le dijeron estas palabras, él contesta: ¿quién eres, Señor? Imagínese que en ese día que usted fuera Saulo de Tarso y que de repente escuchara esta voz del Señor y le decía por su nombre, ¿qué podría contestar usted? ¿Se asustaría posiblemente? ¿O diría usted claramente: ¿quién eres, Señor? O simplemente, como decimos nosotros: papitas, ¿para qué te tengo? Vámonos a correr. Son opciones que tal vez usted puede tener o podría tener en ese tiempo, ¿no? Pero si usted escuchara, si usted abriera su corazón, así como lo hizo Saulo de Tarso, entonces usted estaría de acuerdo conmigo y diríamos juntos: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y ahí se le empezó a decir, hermanos, lo que tenía que hacer. Debemos pensar, hermanos, claramente en tratar de ganar la vida eterna. Pablo, hermanos, a pesar de todo lo que él sufrió por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que él pudo haber tirado, como dicen los chavos hoy en día, los jóvenes, de haber tirado la toalla o darse por vencido, estuvo náufrago, todos lo abandonaron, estuvo en la cárcel, pero su enfoque estaba con el Señor Jesucristo. Él quería poder terminar lo que él apenas estaba por iniciar o acababa de iniciar. Y al final, hermanos, conocemos la historia final. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8 dice: Pablo ya estaba a punto de la borde de la muerte cuando le da este consejo al joven Timoteo, un joven que posiblemente tenía alrededor de unos 30 años. Y le dice: porque yo estoy a punto de ser sacrificado y mi hora será cercana. Pero el consejo que le da es este: he peleado la buena batalla. Hermanos, peleemos juntos la buena batalla. Acabemos juntos la carrera. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y dice: y he guardado la fe. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y luego dice: por lo demás, me está esperando esta cosa, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Nosotros amamos la venida del Señor, ¿no? Yo amo la venida del Señor. Y yo me estoy preparando para ese gran encuentro con mi Salvador. Pero tengo que mantenerme positivamente, tengo que seguir luchando para poder ganar
la vida eterna. Pero también, hermanos, hay muchos que hoy en día no quieren creer o escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cuando yo era más joven, hubo ocasiones que íbamos a tocar puertas en una de las congregaciones de Jesús. Estamos hablando que tenía como 15, 16 años, que ya pasaron hace 30 años. Íbamos y tocamos las puertas a los hogares. Y sí había gente, hermano. Uno nos abría, otro no nos abría, otro simplemente nos cerraban en nuestras propias casas. Pero tienen, y da tristeza, hermanos, cómo aquellas personas no quieren escuchar de Jesucristo. No quieren escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso en la tarde de la vida es posible el tema, porque usted y yo todavía tenemos tiempo de seguir trabajando para nuestra vida, de poder hablarle a otras personas aunque hay personas que no nos quieran escuchar. Número 2, hermanos. Este es el día que hizo Jehová. ¿Estamos gozosos hoy, hermanos? Porque este es el día que hizo el Señor. Hay un canto, hermano, que dice, este es el día que el Señor hizo, hermano. Y debemos de qué? Gozarnos, debemos de alegrarnos. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 133. ¿Qué dice el capítulo 133 del libro de los Salmos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me gozo en gran manera, hermanos, cuando vengo a la iglesia. Yo me gozo en gran manera, hermanos, porque yo quiero verles a cada uno de ustedes, poder escuchar su mano, decirles que les amo en el Señor. Esto es lo que hace, hermanos, el gozo en el Señor. Por eso en la tarde de la vida, hermanos. Salmos capítulo 118, versículo 24 también, fíjense lo que dice, hermano. Salmos capítulo 118, versículo 24. Y dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí claramente, hermanos, el salmista, ¿sí? Y nos está haciendo la invitación, hermanos, a que usted y yo nos podamos, ¿qué? Gozar, nos podemos, ¿qué? Alegrar en este día, en el primer día de la semana, hermanos. O cada vez que nos podamos reunir como iglesia para poder gozar de ello. ¿Sí? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos, hermanos? Sí, lo necesitamos. Necesitamos más fe en el Señor. Muchas de las veces nuestra fe está decayendo. Pasó la pandemia, hermanos, o llegó la pandemia y todos decaímos espiritualmente. Todos nos decaemos. Incluso, hermanos, hay iglesias, hay congregaciones del Señor que cerraron las puertas. Hay otras congregaciones, hermanos, que solamente se reúnen una sola vez, toda la semana. Hay otros que todavía están a través de las redes sociales, hermanos. Pero qué mejor es poder estar reunidos juntos en este día para pedirle al Señor más fe. La Escritura dice en Santiago, hermanos, que si uno está a falta de fe o de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios y se la dará abundantemente y sin reproche, hermanos. Esto es lo que necesitamos. Y esto quiere decir, hermanos, más fe en lo que Él ha hecho, hermanos. Vamos a pensar por un instante. Vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por usted? Hágase esa pregunta. Piense un minuto
Les voy a dar un minuto para que piensen realmente. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por usted hasta ahora? ¿Sí? Y esto, hermanos, y lo que venga a su mente, debe honra y gloria a Dios. Porque por Él todo tenemos. ¿Tenemos techo? Gracias a Dios. ¿Tenemos alimento? Gracias a Dios. ¿Tenemos trabajo? Gracias a Dios, hermanos. ¿Tenemos familia? Gracias a Dios que tenemos familia, hermanos. Y esto es parte, hermanos, de que usted y yo debemos de ir creciendo cada vez más y más en lo que nuestro Dios ha hecho por usted y por mí. ¿Y qué más ha hecho el Señor por usted y por mí? Te ha dado su propia vida en la cruz para que usted y yo seamos salvos. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 55. El profeta Isaías, hermanos, cuando nos empieza a hablar y nos dice estas palabras. ¿Sí? Isaías capítulo 55, versículos 10 y versículo 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense lo que dice el versículo 11, este es el punto clave, hermano. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, hermano, nunca vuelve vacía. Ahorita se está sembrando la semilla, pero tarde o temprano dará su fruto, hermano. Y aquel fruto lo dará en gran manera. ¿Sí? Este es el día que hizo que
Dios te bendiga.